Dios les bendiga a todos. Gracias por sintonizarnos nuevamente, ¿verdad? Cada vez que tiramos una nueva programación. Gracias, ¿verdad? Porque gracias a Dios hemos eh, tenido un grupo de hermanos fieles que cada vez que vamos al aire se conectan, comparten, comentan, ¿verdad? Y estamos profundamente agradecidos por eso. Hoy tenemos un programa súper interesante, súper interesante. Si hay pastores que nos están viendo, compartan, hermanos, si usted no está viendo, comparte este video con sus pastores, ya que va a ser una temática que va a ser de gran ayuda. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque está con nosotros un amigo mío que verdaderamente lo he aprendido a apreciar, a admirar, ¿verdad? El trabajo que ha hecho en su ministerio. Así que le damos la bienvenida a mi gran amigo, el pastor Moisés Boneta. Moisés Boneta es el pastor general de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Vida de Fe, en Bayland, New Jersey. También es el director del Departamento de Educación Cristiana en nuestra región aquí del este, de nuestro concilio, y es uno de los pastores que se ha preparado, amén. Dios está llamando pastores preparados también académicamente. Él estudió en la Universidad de Rowan, Glassboro, New Jersey, y obtuvo su bachillerato en psicología con unos créditos extra en lo que es educación. Moisés, gracias por estar con nosotros. Si quieres saludar a la audiencia. Sí, seguro. Abimael, gracias a ti por la invitación en esta noche. Aprecio tu amistad, ¿verdad? Y tu compañerismo en el ministerio. También a toda esa gente que están sintonizando en esta noche. Gracias por, ¿verdad?, permitirnos llegar a ustedes, considerar su tiempo y darnos esta oportunidad para dialogar esta charla que se ha preparado, esperando que esto sea de bendición y de edificación a todos los que están viendo y los que han de ver más luego. Otra vez, gracias, Abimael, por la invitación. No, gracias a ti también, porque yo sé que tienes una agenda súper ocupada, ¿verdad? Y gracias por aceptar la invitación. Hoy vamos a estar hablando, como dije al principio, lo que es la consejería bíblica pastoral, que es muy importante entender. Consejería bíblica pastoral, porque sin Biblia no podemos pastorear, ¿verdad, Moisés? Eso es cierto. Eso es cierto. Hay solamente un libro manual, aunque obviamente tenemos acceso a otros recursos que son de bendición y de edificación y tienen sus méritos para nosotros lidiar con los asuntos que se presentan, pero aquí la autoridad máxima es la palabra de Dios. O sea, estamos trabajando con el pueblo de Dios y aun si no fueran la gente creyentes, todavía todos necesitan oír lo que la palabra de Dios está diciendo sobre los asuntos de la vida. So, aquí es todo lo que hay, pero sí, la distinción es importante. Sí, consejería bíblica pastoral. Moisés, yo creo que no sería el único que me he sentido de esa manera. Yo creo que una de las cosas más difíciles, no solamente en la consejería, diría yo, en la predicación o en otros asuntos que conlleve traer una temática, es el comenzar. A veces uno sí ha seteado todo para una sección de consejería pastoral, pero a veces el comienzo es el más difícil porque uno no sabe cómo la persona va a reaccionar, uno no sabe a veces con lo que uno se va a encontrar, cuál es diría yo, la profundidad de la temática que se va a estar hablando en la consejería. So, vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo podemos comenzar una sección? Fantástico. Como todo, el comienzo siempre conlleva para mí una preparatoria en uno mismo, porque aunque a veces uno tiene un la en cómo o
a qué se va a referir la sesión. A veces uno no tiene un la y uno viene como digamos frío a lo que se va a lidiar en ese momento. Pero sí quiero compartir unos ejemplos y también unos puntos de partida para que uno pueda tener por lo menos ya un logro de trabajo, de preparación, antes de así empezar con la dinámica que se va a lidiar. Yo diría lo primero es saber el por qué uno se va a reunir, ¿verdad? Por qué uno va a empezar una sesión con una persona. Entender que la primera sección de cualquier consejería conlleva primero en recibir datos, información. O sea, uno no viene a una sesión con qué voy a decir y cuáles van a ser las contestaciones y qué versículo y qué esto, lo otro. ¿Verdad? La sección primaria es eso, datos, recibir los datos. Y cuando uno entiende eso, uno se alivia un poco de esa carga de que, como dije, qué tengo que decir y cómo van a reaccionar. No, la primera sesión es simplemente uno hace el tiempo para sentarse con la persona o las personas y adquirir información que va a ser necesaria para uno tener. También eso yo diría es para uno mismo, calmar los nervios, ¿verdad? Y las ansiedades y decir, mira, yo no tengo que entrar en esto con todas las respuestas. Esto es simplemente informativo. Y ya con eso uno puede comenzar. Sí, pero hay otras cositas que uno puede hacer para dar formación a esa primera sesión que va a ser, ¿verdad? La fundación para otras en el futuro. Yo diría, eso es lo primero, entender que en esa sesión es para uno recaudar información de la persona que ha pedido esa sesión. Segundo, yo diría que hay que al firmar el deseo de buscar consejo bíblico en la persona. Cuando estas personas vienen a nosotros, ¿verdad? Muchos de ellos vienen con sus prejuicios, muchos vienen con sus propias ansiedades y preocupaciones, temores, dudas. Y yo creo que es importante como pastores darle esa afirmación de que su deseo en buscar consejería, especialmente bíblica, es un deseo bueno, es un deseo noble y admirable. Y ellos no tienen que tener ninguna vergüenza en venir y buscar esa ayuda. Yo creo que nos toca a nosotros, los pastores, traer esa afirmación de una manera breve, pero traer esa afirmación que le deja saber que en el buscar la consejería, su carácter no disminuye, ¿verdad? Eso no rebaja quienes son, no rebaja como tú, como pastor o pastora, piensas sobre ellos. Es importante que la persona tenga esa claridad. Y no debe haber ninguna estigma en buscar esa consejería. Y uno debe de demostrar en esa misma afirmación, demostrar compasión. Demostrar compasión. Creo que a veces nosotros estamos tan rápidos para, ok, ¿qué pasó? Dime qué hay. Vamos a ver cómo podemos resolver ya próxima. Y sobrepasamos el fundamento de lo que Jesús mismo demostró, compasión. Ya nos relata que cuando Él los miró, tuvo compasión de ellos. Y en esa sesión primaria, uno tiene que demostrar esa compasión hacia la necesidad que está presente. Y eso ayuda a uno cuando uno ve las cosas a través de los ojos de Jesús. Es decir, Dios, estoy aquí, voy a escuchar a esta persona, no sé
qué va a salir de su boca, no sé qué extremos van a ser los pensamientos, pero no es sorpresa para ti. Y tú tienes compasión de ellos. Permita que yo también opere con esa misma compasión, ¿verdad? Y eso debe de ser de una manera u otra manifestada y percibible a la persona que está buscando consejería. Yo diría esos dos puntos primero. Eh, También después de afirmar eh, lo que he hablado, uno obviamente va a orar. Ujú. eh, Se va a orar, se va a invocar a la ayuda del Espíritu Santo, se va a reconocer la presencia de Dios, eh, ¿verdad? Porque Dios está presente en todo. Y Sí, yo creo que Moisés, perdona, no, no, que ha traído unos puntos bien importantes. Yo creo que en esa compasión que tú hablas también, la paciencia es importante en nosotros, ya, practicarla en la consejería, porque como tú estabas diciendo, a veces queremos resolver todo en media hora de una cierto. sesión. Y yo, sí, como la manera que lo estás trayendo, yo lo compararía a como a, a un, a una pelea de boxeo, que el primer round lo que se están haciendo es conociendo cuán rápido es el boxeador, cuán duro pega, ¿verdad? Sí, Y sí, yo sí. creo que eso es una manera, me gustó cómo lo traíste, que esa primera sesión es prácticamente de uno pues conocer los datos. Yo creo que conlleva a uno escuchar más que hablar Sí, en esa seguro. primera sesión. Está correctamente en eso y precisamente eso es uno de los puntos eh, que quiero tocar también porque es de suma importancia la habilidad de escuchar, pero no tan solamente escuchar, escuchar bien. Escuchar bien. Antes de llegar a ese punto, yo creo que cuando uno demuestra esa compasión, ¿verdad? Uno se muda a la oración, Ujú. porque entiendes la necesidad que la persona tiene de Jesús y la necesidad que tú tienes de Jesús en ese momento. O sea, aquí nadie se escapa de depender de Dios, de Ujú. depender de Dios. Y yo creo que eso tiene que ser cierto en ese tiempo de consejería. No puede ser algo así por rutina, por hacerlo, sino es un llamado, es una invocación a acudir de la sabiduría de Dios, a acudir de que Espíritu Santo, llévanos a toda verdad, ¿verdad? Acudir y pedir por sensibilidad y entendimiento, que los corazones sean sensibles y respondan la palabra de Dios, ¿verdad? Que no sean solamente oidores, sino hacedores. Esas cosas, cuando un pastor la está comunicando a través de la oración, está posicionando la mente y el corazón del que está delante de uno para entender lo que se está haciendo, pero también para entender que esto es mucho más de depender de conocimientos humanos, de conocimientos básicos, terrenales, sino es una total dependencia del creador del universo, pero también el creador de la persona y nosotros como personas. Esa oración es indispensable en ese tiempo para demostrar la dependencia que el consejero tiene y el que va a ser aconsejado también tiene necesidad. Y ahí uno empieza a traer calma al el corazón de la persona, a traer calma quizás a las ansiedades que viene y poner en perspectiva la razón por la cual uno ha llegado, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno llega a eso, ya puede mudarse
en el establecimiento de la intención de la consejería. Como estaba diciendo, hay una diferencia entre la consejería secular y la consejería bíblica. Y quizás eso sería para otro tema en el futuro, en su propio esquema, ¿verdad? De podcast. Pero yo creo que hay que, en esa primera sesión, eh, explicar la intención de la consejería. Eh, y también ser un punto importante para nosotros que estamos en el ministerio. Yo le digo a la gente, obviamente estamos en un momento de consejería, pero esto no es consejería clínica, ¿verdad? Ujú. Es consejería pastoral. Ahora, los únicos que pueden sí decir que es una consejería clínica serán aquellos que han poseído los grados académicos necesarios para hacerlo, que son terapistas reconocidos por el Estado. Eso sí pueden decir, ok, esto es una consejería clínica, pero a no tener esos grados académicos es una consejería bíblica, y eso también trae una protección tanto a uno como el que va a aconsejar y también al que va a ser aconsejado. Eso es importante de mudarse en ese entendimiento. Ellos tienen que saber que siendo consejería bíblica no se ofrece tratamientos o terapias, ¿verdad? Lo que se está ofreciendo es resoluciones y la posibilidad de transformación. Y digo posibilidad porque toma la decisión de la persona, ¿verdad? Permitir la transformación que ocurre. Amén. Eh, porque uno puede aconsejar por horas, pero si la persona no está dispuesta, no ha llegado a una conciencia de reconocimiento, bueno, no va a tomar las decisiones adecuadas para poder producir resultados y resoluciones y aún transformación en su vida en el contexto de la consejería bíblica. Y So, es tremendo que has traído esa diferencia, que es de vital importancia que nosotros entendamos esa diferencia, la diferencia de una consejería o sería una terapia clínica yeah. versus lo bíblico. Mucha gente, muchos pastores no saben que, que en un caso que vamos a suponer que la sesión que tuvimos con una persona, Dios permita que nunca le suceda a ustedes, pero que llegue a una corte Uh-huh. y si sale a reducir que nosotros ni se hizo una oración antes de comenzar la sesión, podemos caer en problemas. Porque si estamos haciendo una consejería bíblica, estamos supuestos a hacer una oración antes de comenzar, que esté documentado que se hizo una oración y que la Biblia esté presente en lo que es la práctica de la consejería pastoral. Pero a veces nosotros nos metemos allí, y ni Sí. siquiera. No, y también se puede hacer el error de también, en vez de sugerir, usamos la palabra, bueno, tienes que hacer, debes de hacer. Mm, Eh, y puede salir como no una sugerencia, sino como un mandato. mm, Y eso puede causar muchos problemas porque las personas pueden decir, bueno, el pastor me dijo que yo tenía que hacer esto o que hiciera esto lo otro. Y si es el caso, ahí ahora en términos legales uno puede estar en unos problemas serios. ujú. Eh, entonces, para evitar eso, tanto el que está siendo aconsejado como el que está aconsejando tiene que claramente, verbalmente, identificar el porqué de la sección y la intención de la sesión. O sea, claramente entender, yo no estoy dando una consejería clínica ni terapia, yo estoy escuchándote y estoy llevándote a lo que la palabra de Dios dice para que tú lo consideres, reflexiones y tomes la decisión de actuar sobre eso o no. Bueno, el dicho puertorriqueño, cuentas claras conservan amistades, Ujú. ¿sabes? Y cuentas claras aquí en la primera sesión, especialmente lo que estamos hablando,
es sumamente importante. No nos podemos ir tan espiritual y involucrarnos en una oración que se nos vaya por vista la realidad de que aquí hay cosas prácticas que hay que hacer, porque vivimos en un mundo caído y no todo el mundo que se sienta al cruzar del escritorio o no es cristiano o no se sabe la intención de ellos. Entonces es importante uno hacer que la consejería bíblica es dando consejo basado en las enseñanzas y los principios bíblicos. Y la Biblia, como tú estabas diciendo, está presente y va a ser el guía. O sea, al final lo que van a oír de nuestras bocas es esto es lo que la Biblia dice. Aunque obviamente hay la dinámica de la conversación que se entiende, ¿verdad? Y cuando uno ha estudiado o formalmente o informalmente el carácter de las personas, ver personajes, conductas, etcétera, etcétera, uno también no es que no va a sacar de esos recursos para envolverlo en la dinámica de la consejería, pero esos no son los recursos máximos ni la autoridad ni la fundación, es la Biblia, lo que dice Dios sobre el hombre, sobre su pecado, sobre sus inclinaciones, sobre su desobediencia, sobre su obediencia, etcétera, etcétera. Esa consejería bíblica va a dictar que la persona va a entender que todo asunto de la vida va a tener su respuesta en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y aún, yo sé, quizás, bueno, la palabra no abarca los temas así como lo decimos, tan claro con nombre y apellido. Eso no tiene que decir que Dios no tiene nada que decir sobre eso. En fin, Dios siempre tiene mucho que decir sobre todo. Y es simplemente, ¿verdad?, buscar la guianza del Espíritu Santo y también la guianza de la palabra adecuadamente para hacer eso. Y en eso ellos entienden que lo que uno le está ofreciendo en esa consejería bíblica es el apoyo, la consistencia, el espacio para, ¿verdad?, hablar, el espacio para la oración, compartir en la oración, pero en el final ellos van a oír, ok, esto es lo que la palabra de Dios me está diciendo. Y es muy importante en eso. Y de ahí yo diría, cuando haya visto esa explicación, entonces ahí donde lo que tú estabas diciendo, vamos a escuchar y escuchar bien, porque nosotros entendemos, somos humanos y nosotros sabemos que todos escuchamos. El problema es si escuchamos bien o no. Uno va a escuchar la persona, pero uno tiene que analizar, escuché bien, escuché yo para entender el problema, el dilema, la situación, la preocupación, la ansiedad. Y eso es permitir que la persona explique su razón por la cual haya pedido la cita. Es ahí donde uno comienza esa dinámica de la conversación, ¿verdad? Usted ha pedido la cita, hemos hablado sobre por qué estamos aquí, ahora yo le voy a dar el paso para que usted me deje saber qué hay en su corazón, qué hay en su mente, por la cual usted está aquí. Y ahí ellos tienen la libertad de hablar, ¿verdad? De hablar y ellos deben de ser la mayor parte de la conversación. En esta primera sesión, el consejero debe de hablar menos, y el que está siendo aconsejado tiene que hablar mucho. Te iba a dejar un versículo para presentarlo, porque también es importante. En Proverbios 18:13 dice esto, Proverbios 18:13. Es necio y
vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. So, si te quieren oír solamente a ti en esa primera sesión, tú como consejero tienes base bíblica para decir, no, eso no es bíblico, porque sería necio yo responderte a ti antes de escuchar lo que está ocurriendo. ¿Verdad? Moisés, quiero hacer un paréntesis porque hay una pregunta buena aquí de nuestro gran amigo, el pastor Oscar de los Santos. Sí, saludos, Oscar. Y lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo podamos ver. No sé si lo puedes ver en tu... Sí, lo veo. Sí. Así que saludos, Oscar. Te bendiga mucho. Nos felicita, ¿verdad? Por el podcast y hace una pregunta para Okay. usted. Que dice, ¿cuál ha sido uno de los grupos más difíciles de aconsejar y por qué? Ejemplo, matrimonios, jóvenes, no creyentes, etcétera. O sea, ¿qué grupo ha sido más difícil para usted aconsejar? Wow, yo creo que todos esos grupos tienen su mérito de dificultad, pero mi respuesta inicial sería los matrimonios. Serían los matrimonios porque uno está lidiando con la dinámica de dos personas, dos individuos que tienen sus personalidades, tienen sus propios caprichos, ¿verdad? Y dependiendo de la situación, van a ser receptibles o van a poner obstáculos a recibir. Entonces, cuando se viene a hablar de los matrimonios, en mi experiencia, eso ha sido lo más difícil, porque puede darse el caso que uno quiere escuchar y quiere resolver y quiere, ¿verdad?, implementar lo que uno ha hablado y el otro ponerse en oposición y negar, etcétera, etcétera. Uno puede decir la verdad, el otro está escondiendo la verdad. Y uno nunca sabe lo que está ocurriendo fuera de la oficina, por decirlo así. Yo he hablado con personas y matrimonios que lamentablemente, ¿verdad?, se han callado porque si hablan de ciertas cosas, cuando van a la casa, bueno, ahí se formó la pelea. Y para evitar eso, no hablan ni no hablan abiertamente. Entonces, el consejero tiene que, ¿verdad?, estar atento y escuchar bien para escuchar lo que no se dijo. Y eso es uno de los puntos de decirle a Dios, permíteme escuchar y discernir lo que no se está hablando, lo que se está comunicando en el cuerpo, él dice mucho, pero también en el rostro y la ayuda del Espíritu Santo, porque a veces esas dinámicas, especialmente cuando uno está aconsejando matrimonios, se presentan y da pena porque si no se abre, no van a llegar a una resolución. Pero yo creo que ese es el grupo para mí más retante. Usualmente los jóvenes, aunque tengan su punto de vista, por lo regular, uno puede sentarse con ellos y razonar, ¿verdad? Y aún los que no son creyentes, porque a esa distinción de que hay una sola persona, un solo pensamiento, ¿verdad? Un solo personaje, la relación es de una persona a otra persona. En el aconsejar los matrimonios es dos personas, una persona tratando de relacionarse con dos personas, y eso a veces puede complicarse y a veces uno logra los resultados positivos y resoluciones y a veces no. En esto es simplemente reflexionar y asegurarse que uno hizo todo lo debido para dar la oportunidad para la restauración, la resolución, la transformación. Pero gracias por la pregunta, Oscar. No, y yo creo que lo que usted estaba diciendo, lo que estaba diciendo es cierto. Yo creo que los matrimonios vienen siendo lo más complicado, porque a veces vienen esperando que uno sea un juez y decida cuál es bueno y cuál es malo. Right. Yeah. Es cierto. Y una las paga, ¿verdad? Porque
Es como, no, tú estás cogiendo el lado del esposo, o no, tú estás tomando el lado de la esposa. Y por eso es importante cuando uno es claro en sentarse y plantear claramente lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Eso ayuda a las personas a entender que tú eres neutral y el guía, el que va a hablar, sí o no, es la Biblia, no soy yo. Entonces, tanto como en este sentido, si fuera el matrimonio, la mujer o el hombre, ellos van a entender que a ambos uno le va a hablar lo que la Biblia dice, pertinente a lo que se está dialogando. Y así uno permite que no haya ese sentido de que uno está tomando un lado o lo otro, cuando la gente sabe que tú es serio en lo que estás haciendo y que el guía es la palabra de Dios. Ellos por lo menos saben que, ok, se va a dar el paso para escuchar y para pedir, ¿verdad? Darle ese espacio para que se hable eh, con, eh, con igualdad lo que se tiene que hablar. Y yo creo que en eso es en cualquier consejería, sea matrimonio o sea una persona individual o sea familia, ¿verdad? Eh, en esta primera sesión uno va a escuchar y ellos deben de saber, ¿verdad? Que de vez en cuando uno va a hacer unas preguntas, una pregunta de aclaración, una pregunta de investigación, pero no es para entrar a resolver y a dar recetas, sino es simplemente para que tú como consejero tengas la mayor información, la mayor data para entonces eh, pensarlo bien en cómo uno va a proseguir en las sesiones que han de venir detrás de la primera. Y yo creo que el lugar y tiempo es sumamente importante cuando uno va a aconsejar, porque a veces nosotros, por ejemplo, nosotros en el ámbito pentecostal, estamos acostumbrados que llegamos a la iglesia el domingo antes de predicar y me dicen, pastor, necesito hablar contigo. Ok, pues vamos para la oficina. Y yo pienso que no es una manera efectiva porque tú estás pensando en el culto, estás pensando en que tienes que predicar, estás pensando que realmente no le estás dando la atención debida porque lo estás haciendo en medio de otra cosa. Entonces, eso puede traerte problemas, porque también si el problema tiene que ver con el mensaje que vas a traer, olvídate. Sí, no, ya perdiste ahí. No, yo creo que, mira, esto ha sido la experiencia de cada uno de nosotros que hemos estado en este ámbito, en estos círculos. Eh, eh, Especialmente, obviamente, mi papá fue pastor y es todavía pastor, más de 50 años. Y uno aprende las cosas buenas y también de los errores. Y eso era común para todos. Mira, vamos para la oficina. Y obviamente eso no da la sustancia y el tiempo debido a seriamente dar una consejería eficante, ¿verdad? Que va a promover cambios. Yo sé que hay emergencias que ocurren, que sí el pastor va a tener que allegarse a una necesidad y eso se entiende, pero emergencia no es todos los días ni todos los domingos. Esos son casos específicos, porque uno tiene que darle tiempo a escuchar, uno tiene que darle tiempo a tener un trasfondo de la persona, ¿verdad? Buscar saber la historia de la persona en contexto de lo que está hablando, para ser informado. Entonces, el consejero tiene que ser prudente, ¿verdad? Que esto toma cierto grado de tiempo para conocer, para saber. Proverbios tiene, bueno, sabiduría. Otro texto que quiero compartir con ustedes es Proverbios 25. Proverbios 25 dice esto.
Los pensamientos humanos son aguas profundas. Ok, deje que eso choque aquí en su mente. Los pensamientos humanos son aguas profundas. Aunque te vengan a decir algo que uno diga, eso es todo, ¿verdad? Uno tiene que entender como consejero, ok, puede ser que lo que me está diciendo es superficial, quizás porque no sabe articular lo que realmente está ocurriendo. Pero la Biblia me dice que los pensamientos humanos son aguas profundas. Bueno, ¿y cómo tú piensas nadar en aguas profundas? Llevándola a la oficina. Mira, tengo 10 minutos. ¿Qué me quiere decir? Tengo 15 minutos, vamos a ver lo que hay, pero después tengo que salir porque tengo que predicar o hacer las otras cosas, otras gestiones. Es imposible. Es imposible. Entonces, entienda bien. Emergencias ocurren y Dios nos da la capacidad para bregar con ellas. Pero cuando estamos fuera de las emergencias, claramente los pensamientos humanos son aguas profundas y el que es inteligente los capta fácilmente. El que es inteligente lo capta fácilmente. Gracias por haber sintonizado nuestra programación. Invitamos a que se suscriba y no se olvide de tocar la campanita para que reciba todas las notificaciones de nuestro contenido, que yo sé que va a ser de grande bendición para tu vida. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Pastor Abimael Ayala Podcast, ¿verdad? Y dele like y comparta con sus amistades, con sus familiares, ¿verdad? Para que sea parte de esta experiencia. Y si usted consume sus programaciones por vía de audio, puede escucharnos a través de Spotify y Google Podcast. Spotify y Google Podcast.